Quiero empezar esta noche haciéndoles una pregunta. No es necesario que me levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen familiares o tienen amigos en Estados Unidos? Si pidiéramos que levantaran la mano, yo estoy seguro que uno que otro no levantaría la mano. Y estos familiares y amigos de ustedes que están en Estados Unidos, ¿qué son? ¿Qué son? No oigo nada. ¿Qué son? Migrantes. Migrantes. Que se fueron de acá, en su gran mayoría, para buscar más oportunidades de una vida más digna y mejor. ¿Por qué? Porque el país, en el estado de injusticia y de corrupción que hay, ofrece poquísimas oportunidades. Entonces, los familiares de ustedes, los amigos de ustedes, son migrantes y a veces incomprendidos y maltratados por la gente de allá. Y Estados Unidos no fuera lo que es, si no fuera por los millones y millones de migrantes que hay de todas partes. Y Estados Unidos, en su origen actual, es un pueblo originado por migrantes. Hoy, en toda la iglesia, estamos haciendo oración y campaña solidaria por los migrantes y refugiados, que son millones y millones en el mundo entero. Algunos datos. En todo el mundo, más o menos hay 285 millones de migrantes. Refugiados a causa de persecución y de guerra en algunos países son 44 millones. 600,000 personas han pasado entre Panamá y Colombia el infierno. Así le llaman al tapón del Darién, donde no hay carretera, sino que es selva peligrosa. Y Guatemala tiene al año alrededor de 80,000 deportados de Estados Unidos y de México. Y la casa del migrante, que es de la iglesia, y hay varias en el país, en las zonas fronterizas y también en la capital, y nosotros acá cerca, y la diócesis ayuda al mantenimiento porque el gobierno no da absolutamente nada. Alrededor de 250,000 personas han sido atendidas en las casas del migrante, que son de la iglesia,
y que están regadas en el país. Les decía la vez pasada que solamente la casa del migrante San José, que está en Esquipulas porque es fronterizo, ahí se reciben alrededor de 500 personas diarias, que se les da comida, alojo y, si es necesario, servicio médico. Y los que se reciben en la casa del migrante son los más pobres entre los pobres de los migrantes, los que van sin coyotes, sino que van arriesgando su propia vida en búsqueda de una vida más digna y mejor que en sus respectivos países se les niega. Por eso la palabra de Dios hoy nos invita a convertir nuestra mente, nuestro modo de pensar, para poder abrir el corazón y ser entonces solidarios. Y miren cómo lo dice la palabra de Dios. En la primera lectura que hemos escuchado, llegaron a quejarse con Moisés algunos porque también algunos que no eran del grupo de los elegidos habían recibido el Espíritu del Señor y estaban haciendo milagros y la buena obra. En el Evangelio también hemos escuchado nosotros hoy que el apóstol San Juan se fue a quejar con Jesús, diciendo que habían visto a uno que expulsaba a los demonios. Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Y la respuesta de Jesús: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y que actúe en mi nombre que hable mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a favor nuestro. Nosotros, los cristianos en la iglesia, no tenemos el monopolio de Dios. Dios también tiene sus formas de actuar por otras personas y que actúan con el querer de Dios, que actúan con los valores y los principios del reino de Dios y que hacen tanto bien. Hoy escuchaba a un hermano sacerdote comentando la palabra esta y decía este hermano sacerdote que una de las palabras que nosotros hemos de quitar de nuestro lenguaje y de nuestro corazón es la palabra prohibido. Prohibido para todo aquel que está haciendo el bien. Entonces, la palabra nos invita a convertirnos, a cambiar nuestro modo de pensar cerrado a veces, que no es del grupo de los nuestros. Entonces este no puede actuar y hacer el bien. Como que aquí en la majada nosotros digamos, los que son del pueblo nuevo o de pueblo modelo, esos no pueden hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque no son de la comunidad de la majada y las colonias. No. El espíritu del cristiano es un espíritu abierto y no cerrado en su propia manera de pensar, donde no caben los demás
Y si no caben los demás, tampoco cabe quién. Si no caben los demás, ¿quién no cabe también? No cabe Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos cerrado al hermano. Y esto es un obstáculo para poder entrar al reino de Dios. Y hoy el Señor, hablándonos de la mano, del pie y del ojo, nos dice que si esos obstáculos nos impiden entrar al reino de Dios, hay que entrar manco, hay que entrar cojo y hay que entrar sin un ojo, porque eso nos impide. No nos está hablando del sentido material de la mano ni del pie, sino de todo aquello que sea obstáculo para entrar al reino de Dios, como es el egoísmo y la injusticia. Hoy, en esta jornada del migrante y del refugiado, el Papa nos propone como tema o como lema: Dios camina con su pueblo. Va caminando con nosotros, que somos peregrinos en la historia y que encaminamos nuestra vida, nuestros pasos, nuestra persona al reino de Dios y su salvación. Pero también los migrantes que van en camino en búsqueda de condiciones de vida más dignas y mejores para ellos y su familia, son también el pueblo de Dios que camina. Y fíjense, hay tanta gente anónima que ayuda a los migrantes. Hay tanta gente anónima que muestran al Dios que va acompañando a los migrantes. Pero también no hay que olvidar una realidad. Nosotros nos encontramos con Dios en los caminos de la vida cuando somos capaces en el amor y en la justicia de ayudar al hermano necesitado, en este caso al migrante. Y no olvidemos que nuestros familiares y amigos, como decíamos al principio, que están en Estados Unidos, también son migrantes y que ahora están en una situación de vida quizá mejor, con la nostalgia del país que este país les ha negado. Por otro lado, la segunda lectura del apóstol Santiago, que es directo, que es claro, nos habla de la riqueza, que en sí la riqueza no es mala. Lo malo es el corazón de algunos ricos que se encierran en su propia riqueza y que la riqueza, por el mal pensar y por el mal corazón, les ha corrompido. Y dice Santiago que la polía les ha comido su vestido y consumirá también su carne como el fuego. ¿Por qué? Qué grueso lo que dice Santiago. Están engordando como reses para el juicio final. Y por eso nos advierte. Hay que abrir mente de comprender que los migrantes son pueblo que camina y que necesitan nuestra ayuda.
Por eso este domingo estamos orando y estamos haciendo también la colecta de víveres y de dinero para ayudar a los migrantes que llegan a la Casa San José en Esquipulas. Pero hay que abrir también el bolsillo, porque cuando no se abre el bolsillo, nos falta la caridad y nos falta la justicia. Aún el pobre ayuda. Y fíjense que el pobre es el que más ayuda. ¿Por qué razón el pobre es el que más ayuda? Díganme ustedes. Están en lo que dan voluntariamente. Pero ¿por qué razón el pobre ayuda más? El pobre da lo que sobra. El pobre tiene necesidad de aquello que da. Y sin embargo, lo da. Y esto es justicia. Y esto es amor. Que el Señor ayude a los migrantes de todo el mundo. Que el Señor ayude a los refugiados que huyen de las guerras y de otras cosas. Y que el Señor nos ayude a nosotros a abrirnos y a mostrar que Dios acompaña a su pueblo. Y lo acompaña a través de nuestra solidaridad y a través de nuestra ayuda. Y que nosotros también encontramos al Señor en el migrante cuando le tendemos una mano. Y la fe es eso. La fe, para que sea viva, necesita abrirse a la justicia y necesita abrirse a la solidaridad y a la caridad.